Vamos a contaros cómo se vistieron nuestros antepasados desde el siglo XVIII a los años 20 del siglo pasado. En el siglo XVIII la mayoría de la población tenía dos tipos de muda: la de cada día y la de los días de guardar. Las señoras de las clases superiores, siguiendo la moda de la realeza y de acuerdo a la decencia y a las buenas costumbres, debían vestir los preceptivos polisones, corsés, cotillas o miriñaques con ballenas, las mangas bien anchas, peluca y guantes, medias de seda y zapatos de villa. La Revolución Francesa destronó el señorío. Se olvidaron todos los artilugios que encorsetaban a las mujeres para cubrirlas con vestidos ligeramente escotados, lisos y ligeros, atados bajo el pecho. Con el afianzamiento de la burguesía vino un retroceso. Las señoras querían parecer reinas, compensaban su falta de nobleza con una indumentaria ostentosa. El corsé era otra vez fundamental para tener una cintura de avispa. La falda mejor si era ahuecada con su refajo y su miriñaque, que puso de moda María Eugenia de Montijo, noble española y esposa de Napoleón III. Era tan amplio el miriñaque que un amante podía esconderse dentro de sus faldas. Sí, era perfecto para llevar en un palacio, pero no en la ciudad. En 1860, Londres ya prohibió subir al tranvía a las señoras con miriñaque, porque no cabían por la puerta y ocupaban demasiado. Se dieron muchos casos de mujeres quemadas por el incendio de sus faldas al pasar cerca de la chimenea o del brasero, como le ocurrió a Cecilia, la esposa de Eduardo Conde, el propietario de los almacenes del siglo. Estaba claro que para una barcelonesa moderna eso no era nada práctico. No te podías sentar a charlar con una amiga en un canapé. También se pasó de moda el caballero con capa de terciopelo negro y sombrero de copa, que, según las estrictas reglas de etiqueta, debía lucirse solo en exteriores. Al final, el sombrero de copa quedó relegado al mundo del arte y a los espectáculos de magia para sacar conejos de la chistera, o para determinados acontecimientos sociales, políticos o para los negocios. Decía Benito Pérez Galdós: el sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisonomía, y raro es el hombre que no se cree importante solo con llevar en la cabeza un cañón de chimenea. En la ciudad, sin ninguna duda, era mucho más conveniente el bombín de fieltro, que se fabricaba en serie y era mucho más barato. La industria textil catalana despegó en el mismo momento que se le permitió comerciar con América. De repente, Cataluña tenía como mercado a todo un continente. De los pequeños talleres se pasó a pequeñas y grandes industrias, que empezaron a producir telas en serie a bajo precio con una gran variedad de colores, gracias a la máquina de vapor inventada en Inglaterra. El vapor Bonaplata fue la primera gran fábrica que abarató los costes y vendió tejidos a bajo precio. Y con el hiperdesarrollo de la industria textil nacieron nuevos oficios y comercios especializados: camiserías, sombrererías, zapaterías, paragüerías como Bruno Cuadros y mercerías que tenían todo tipo de telas y complementos. En el centro de la ciudad estaban las mejores sastrerías: Chancó, Bell, Santa Eulalia, Gonzalo y Comella, El Indio o la Cotillería Serra. Estaban especializados en camisas la Casa Bonet y la Flotats. A principios del siglo XX, la alta costura de París copaba la moda europea. El taller de Jacques Doucet era el Vaticano de la moda. Recomendaba un traje o un vestido para cada ocasión. Para pasear por la mañana, un conjunto matiné. Para ir al teatro o al liceo, debía vestirse de soirée. Triunfaba la figura femenina en forma de S, la mujer flor, de largos vestidos y sombreros adornados con encajes y plumas.
Paul Poiret, jefe del taller de Doucet, eclipsó a su patrón. Alérgico a la uniformidad, pensaba que las mujeres verdaderamente elegantes eran las que creaban la moda, no las que la seguían. El corsé era muy anticuado para el nuevo siglo. Si el caballero quería dar una buena impresión, y se lo podía permitir, debía llevar levita durante el día y frac por las noches. Los sastres más reclamados eran el taller del Cid, en la calle Aviñó, y la Tijera de Oro, en la calle Platería. Las mejores camisas las tenías en Morell, en la Plaza del Teatro, o en la Guisonense, en la calle Hospital, o en la New England, de la Rambla Cataluña número 10. En Barcelona había no menos de 300 modistas con cierto renombre. Las más reconocidas, cada vez que volvían de París, anunciaban la llegada de una nueva colección a Barcelona. Las señoras de Paseo de Gracia visitaban a María Molist, Madame Lebrun o a Joana Valls para encargarles sus modelitos. Las hermanas Montaigne incluso ponían su etiqueta en las prendas, signo de exclusividad, elegancia y distinción. A principios del siglo XX, las mujeres comme il faut iban a bailar a la Maison Doré con sus sofisticados vestidos oscuros, largos y con bordados. Sus hijas adoraban la simplicidad. No tenían edad para demostrar nada más que juventud, desenfado y diversión. Eran los tiempos del Charleston. Charleston, Charleston. Furest o Santa Eulalia ofrecían máxima calidad. Las prendas estaban hechas a medida, es decir, eran más caras. Santa Eulalia hizo los primeros desfiles de moda en Barcelona. Aunque no eran tan chic, las jóvenes preferían comprar sus vestidos hechos en serie en el dique flotante, en Can Jorba o en los almacenes del siglo, que repartía sus catálogos por diestro y siniestro. Más baratos eran en Casa Vilarrell, Almacenes Capitol o El Águila. Un vestido barato podía costar de 3 a 7 pesetas. Además tenían ligas, cinturones, refajes, corpiños, de todo. Para los señores tenían calcetines de hilo, algodón o lana. Y en verano, trajes de baño para ir a la playa. La Primera Guerra Mundial convirtió a la neutral España, y especialmente Cataluña, en proveedora de uniformes para las tropas de conflicto. Las mujeres se incorporaron al mundo laboral y por primera vez vistieron pantalones de trabajo en la fábrica. Se impusieron los vestidos ajustados, sin corsé, y se ponían el sujetador recién inventado en los Estados Unidos. Pasaron de llevar unos 3 kilos de tela a 1 kilo. El bajo del vestido se elevó y empezaron a verse por primera vez los zapatos. Aparecieron en el mundo laboral las dependientas, las mecanógrafas o las telefonistas, que preferían los mocasines por prácticos y cómodos a los viejos zapatos con cordones. Para los festivos también preferían los nuevos zapatos de salón, sin cordones. En 1920 todas las damas del Paseo de Gracia seguían las últimas tendencias de los ateliers de París a través de revistas como Revue de la Moda, Mode Illustrée o Le Paris Elegant. Algunas, las más pudientes, iban directamente a París con sus esposos a comprarse un abrigo de pieles, lo último de lo último. Otras se conformaban con copiar los modelitos de las revistas para lucirse en el liceo o en los elegantes bailes de la ciudad. Sus hijas entendían la vida de otra manera. La jovencita moderna quiere mostrarse bella y femenina, pero a la vez activa, deportista, desenfadada y cómoda. Los vestidos negros de sus abuelas murieron con ellas. A las chicas más atrevidas se las llamaba flappers. Lo más de lo más son los vestidos de tubo, los jerseys de punto hechos a mano, las faldas más cortas para mostrar las medias y los tobillos, y complementos como las estolas de marabú
o los largos collares de perlas. Si quieres ir a la exposición internacional, lo ideal es lucir un traje chaqueta de punto con hombreras y algún sombrerito sencillo, a lo Coco Chanel, que había abierto casa en Deauville y Biarritz hacía unos 20 años. El no va más es el nuevo diseño del hijo del pintor Fortuny, el vestido Delfos, que se lleva sin ropa interior. Para ir a bailar charleston los domingos, Charleston, Charleston. se prefieren los vestidos de seda, raso o muselina, con grandes escotes en la espalda y peinados con ondas a lo tipo bob, un corte recto que se extiende hasta la altura de la mandíbula, generalmente con flequillo, o a lo garzón, de clara influencia masculina. Para las más atrevidas, cabello teñido en rubio platino y maquillaje con polvos de arroz, labios con carmín, sombras oscuras y rímel perfilando los ojos, como las estrellas Bump del momento. Fundamentales los zapatos Mary Jane o Merceditas o los de estilo charleston. Charleston, Charleston. Y para rematar, un gran sombrero o un sencillo tocadito con plumas y flores.